Ayer el proyecto de la reforma tributaria pasó su primera valla siendo aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora falta que se vote en el Senado. Para hablar sobre este tema nos acompaña Cristian Molina, socio tributario de JMA Auditores Consultores. Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, partamos viendo si esto es una reforma o un ajuste. A ver, yo creo que de todas las preguntas esa es la más complicada, finalmente porque no estamos ni siquiera en presencia de una reforma a la cual estamos acostumbrados en el pasado a haber discutido, y finalmente a ajustes, porque hoy día se están manteniendo muchas de las normativas que ya existían, o sea, grandes sorpresas en esta reforma no hay, o en estas modificaciones. Yo te diría que son leves modificaciones que ha ido sufriendo el proyecto, tanto así que desde el proyecto original que se presentó en abril pasado a lo que fue la semana pasada, que fue retirado y nuevamente incorporado uno nuevo, probablemente el que hoy día tenemos refleja mucho menos la condición de reforma, bajó en cuanto a su calidad, en cuanto a las materias a discutir. O sea, hubiera sido mejor mantener el proyecto que se había iniciado en abril. Sin lugar a duda, contemplaba muchas más condiciones y que probablemente ayudaban mucho más a una discusión más sincera de muchos de los aspectos que ahí se trataban. Y gastar todo este tiempo y recursos en esta, denominada reforma tributaria, ¿está bien? ¿Es el camino que hay que seguir para paulatinamente ir agregándole modificaciones o es mejor hacer algo profundo desde el inicio? Mira, la verdad es que todas estas cosas, como siempre lo hemos dicho nosotros los expertos en estas materias, hoy día en materias de impuestos se requiere una reforma mucho más profunda. La verdad es que el hacer reformas digregadas o muy parcializadas lo único que establece es enredar o confundir un poco más toda esta gama de modificaciones que hoy día presenta sobre todo la ley de la renta, en donde se han ido creando articulados con otras nomenclaturas como los 14 bis, los cuáter, los quintiles, y en definitiva enredan un poco y desordenan mucho más la materia. Yo creo que es momento de sincerar, cuando hablemos de reformas tributarias, sincerar obviamente cuáles son los aspectos que deberían ser modificados y cuáles serían las tasas definitivas que debería pagar este país. Finalmente tenemos dentro de nuestra incorporación a la OCDE, obviamente también tenemos que ponernos al nivel de los países desarrollados, y en ese sentido creo que Chile tiene muchas cosas que hacer en esta materia. Y de los puntos que se eliminaron del proyecto de abril, ¿cuál fue el más importante que en el fondo perjudicó a lo que tenemos hoy día? A ver, hay distintas materias, o sea, hay algunas que venían en la condición de ordenamiento de las materias tributarias y en otras condiciones, obviamente, el tratar de hacer varias exenciones dentro del proceso. Al comienzo se estableció que la reforma tenía como beneficio tanto la recaudación para los efectos educacionales, como también un beneficio a la clase media y a las pymes. Sin embargo, en tanto el proyecto inicial como el de ahora, creo que tiene bastantes falencias con respecto a eso, sobre todo en aquel beneficio que permitía rebajar la tasa del impuesto de timbre estampilla de un 0,6 a un 0,2, que era un beneficio directo a las pymes principalmente, no en gran magnitud, pero sí una ayuda, la cual hoy día obviamente ha tenido un retroceso y finalmente ha quedado en un 0,4%. La verdad es que cuando uno revisa un poco la reforma tributaria ve que hay hartos aspectos que se están analizando, pero que no conllevan al objetivo primordial, que es la recaudación. Hoy día Chile, para efectos de poder recaudar más, no necesita eliminar tantas exenciones, sino que más bien tiene que elevar un poco más el punto o el porcental a lo que son el impuesto de primera categoría de las empresas. Probablemente si este impuesto hubiera sido no de un 20%, sino que un 21% o un 22%, como se establecía inicialmente por las discusiones de los expertos, no estaríamos hablando de una recaudación de tan solo 1.000 millones de pesos o 1.230 millones de pesos. ¿Y de cuánto estaríamos hablando ahí? Ahí estaríamos hablando por lo menos del doble, un poco más. Perfecto. Y respecto a esta rebaja de los impuestos a las personas, ¿realmente está ayudando a la clase media, que en teoría es lo que pretende hacer? La verdad es que ahí es otra la discusión, o sea, ¿qué establecemos hoy día por clase media? En definitiva, siempre una rebaja va a servir para una ayuda en particular, pero sin embargo estás hablando de un 15% de rebaja sobre las tasas, donde al hacer la aplicación matemática terminas estableciendo que la rebaja no es muy considerable para lo que se establece hoy día como clase media, propiamente tal. Estamos hablando de una rebaja de un 15% a los tramos más bajos y un 10% a los tramos intermedios. Obviamente no olvidemos que en esta última indicación del gobierno establece que los tramos más altos no tienen ninguna rebaja, por lo tanto es donde también se establece
mantener la recaudación de lo que se hacía el año pasado, no considerando un incremento para ello. Claro. Y ahora también se eliminaron el impuesto verde. ¿Debiera existir un proyecto paralelo que abarque solamente este tema? Sin duda, hoy día lo que contemplaba la reforma tributaria propiamente tal, con respecto a los impuestos verdes, era una materia es una materia que hay que tomar en serio. Yo creo que en definitiva a nivel mundial muchas cosas de esta establecen grandes proyectos y grandes condiciones de cómo se deben aplicar. Hoy día, para poder aplicar un impuesto de esto no basta con solo un artículo, sino que con una reforma o una ley propiamente tal, con indicaciones puntuales y precisas a este tipo de materia, que es un tema que hoy día se tiene que tratar en Chile. ¿Y crees que este será un debate entonces presidencial en las próximas elecciones, que se instalará como experto en ámbito tributario? Yo creo que sería una materia bastante importante a tratar. Creo que el mundo no se ha tratado mucho anteriormente en la... El mundo va hacia allá, todo el mundo discute. Yo creo que es un tema delicado, sí, porque en definitiva en los países desarrollados también es un tema que todos lo reconocen, el calentamiento global y todo eso, pero que en definitiva hoy por hoy como que todos le hacen el quite, porque es un tema que implica hacer algunos impactos a la economía de todos los países. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, sí. un año y medio más. Así es. Muchas gracias, Cristian, por tu análisis, bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Noticias. Que tengan muy buenas tardes.